En esta presentación vamos a hablar del retículo endoplásmico y del aparato de Golgi. El retículo endoplásmico, como ya lo hemos visto, tiene que ver con los ribosomas, y el aparato de Golgi que vamos a ver tiene que ver con la liberación de las sustancias que se producen en la célula. El retículo endoplásmico viene de la palabra retículo, que quiere decir red, y endoplásmico, endo quiere decir adentro y plásmico, plasma. Es decir, su nombre significa la red dentro del citoplasma, es decir, la red que se encuentra dentro de la célula. Y como lo podemos ver en este dibujo, viene siendo una red, y en este dibujo apreciamos dos estructuras. Una que tiene rugosidades o formaciones como bolitas en la superficie, que habíamos visto en videos anteriores, que son los ribosomas, y que sirven para sintetizar proteínas. Y otra que es lisa, que no tiene ribosomas. En el retículo endoplásmico vamos a ver que se llevan a cabo la formación de diferentes sustancias. El retículo endoplásmico pues juega un papel muy importante en la síntesis, en el metabolismo de los lípidos, así como de las proteínas de la membrana y de las proteínas de secreción, es decir, las proteínas que van a ser liberadas por la célula para que funcionen en otros lados. El retículo endoplásmico, como vemos en esta diapositiva, se encuentra muy cerca del núcleo, básicamente rodeando al núcleo, de donde recibe la información, en virtud de que, como trabaja junto con los ribosomas, tiene que recibir al ARN mensajero y al ARN de transferencia para poder producir o sintetizar proteínas. Así como proteínas, también sintetiza lípidos en su área que no es rugosa. Y como podemos ver en esta diapositiva, el retículo endoplásmico se continúa, o parece que la membrana se continúa o es una continuación de la membrana del núcleo, de tal manera que en este dibujo podemos ver cómo la membrana del núcleo está pegada a lo que va a formar el retículo endoplásmico, y tiene pues una pared externa que corresponde a la pared externa del núcleo y una pared interna que también corresponde a las paredes del núcleo, pero básicamente está formado por la pared externa del núcleo. La formación del retículo endoplásmico es diferente en los diferentes tipos de células, y está determinado la cantidad de retículo endoplásmico por la actividad de las células, de tal manera que, por ejemplo, en las células sanguíneas que transportan oxígeno, en donde son las únicas células que no tienen núcleo, no existe retículo endoplásmico. De igual manera, en los espermatozoides, que tienen la única función de buscar al óvulo para poder llegar a la fecundación, tampoco existe retículo endoplásmico. En el óvulo existe gran cantidad de retículo endoplásmico porque necesita sintetizar gran cantidad de lípidos y de proteínas para empezar a crecer y formar un nuevo ser vivo junto con el espermatozoide, formar una persona desde el momento de la fecundación. Y en otro tipo de células, como las neuronas, en donde se secreta gran cantidad de neurotransmisores, hay la necesidad de que existan gran cantidad de retículo endoplásmico. Hay otras, como la piel y los músculos, que tienen retículo endoplásmico, pero realmente no tienen una cantidad exagerada o muy grande de esta estructura. Sin embargo, en esta estructura puede haber ribosomas y enzimas. Los ribosomas, como ya lo hemos visto, tienen relación con la formación de proteínas, y los enzimas van a estar en relación básicamente con la producción de lípidos y de colesterol. De tal manera que va a producirse en el retículo endoplásmico, como ya mencionamos, proteínas y lípidos, y los lípidos pueden ser de tipo colesterol. Ahora, el retículo endoplásmico, como vemos aquí, viene siendo la continuación de la membrana del núcleo, y la membrana del retículo endoplásmico va a continuar a través de la liberación de pequeños sacos o bolsas, que en griego se les llama vesículas o vacuolas, que significa saco o bolsa. Va a continuarse o a pegarse a una serie de platos o de estructuras también aplanadas que tienen más o menos la misma forma del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico
forma platos o redes paralelas a la membrana del núcleo, y a su vez esta estructura, que se llama aparato de Golgi, también forma platos que tienen líneas paralelas en relación al retículo endoplásmico. Aquí se liberan las sustancias que vienen del retículo endoplásmico para que puedan seguir su formación o su estructuración. En este proceso, el retículo endoplásmico pues produce o sintetiza las proteínas, que a su vez las deposita en la luz del retículo endoplásmico, dentro del retículo o de los sacos del retículo endoplásmico, en virtud de que los ribosomas tienen una conexión directa a través de un poro del retículo endoplásmico, donde van liberando las proteínas que van produciendo. En la luz del retículo endoplásmico, aquí en estas cisternas, se produce la modificación de las proteínas, que pueden adosarse a azúcares y formar glucoproteínas, o pueden también cambiar su estructura o terminar su estructura sin que se les agreguen más moléculas de carbono, y terminan la formación específica de ciertas proteínas. Esto se logra por las enzimas carabinas moleculares, que llevan ese nombre. Y hay otro tipo de enzimas, que son las proteosomas, que buscan las proteínas que son formadas por el retículo endoplásmico, que no cumplen con el sistema de calidad, por llamarlo de alguna manera, y que no tienen la calidad específica de las proteínas y son degradadas, son descompuestas, para volver a utilizar sus partes en la formación de nuevos productos. Estas también, cuando no se pueden utilizar sus partes, se van a ir almacenando en el aparato de Golgi, para después, a partir de vesículas de secreción y vesículas de excreción, liberarlas hacia fuera de la célula. Lo que liberamos como secreción, como se ve en esta diapositiva, va a constituir hormonas o sustancias que van a ser utilizadas en otra parte o en otra célula. Y lo que liberamos como excreción son los residuos que ya no le sirven a la célula. Las vesículas no nada más liberan sustancias hacia el exterior de la célula, también liberan sustancias en toda la célula, porque muchas de las proteínas que se forman y muchos de los lípidos que se forman en el retículo endoplásmico y que pueden modificarse o almacenarse en el aparato de Golgi, también son de consumo interno o de uso interno de la misma célula que las produce, y no todas son liberadas a manera de secreción. De tal manera que es un complejo muy bien estructurado, muy bien diseñado, que permite la producción de proteínas o la producción de grasas o lípidos y de cortisol para la célula, y para poder liberarlas fuera de la célula cuando se necesita que la célula apoye a otro tipo de células. El aparato de Golgi, que está enseguida del retículo endoplásmico, se comunica con él por una cara, que es la cara cis, que esta cara cis va a ir creciendo a partir del adosamiento de vesículas de transporte que nace del retículo endoplásmico liso. Luego forman parte de la cara cis del aparato de Golgi, va creciendo el aparato de Golgi, y la cara trans es donde se liberan nuevamente vesículas, pero vesículas del aparato de Golgi, ya no del retículo endoplásmico, que van a adosarse a la pared o a la membrana de la célula, de tal manera que la membrana del núcleo es similar o igual a la membrana del retículo endoplásmico rugoso, que es similar o igual a la membrana del retículo endoplásmico liso, que es similar o igual a las vesículas de transporte, que es similar o igual a las membranas del aparato de Golgi, que es similar o igual a las vesículas de secreción-excreción, que es similar o igual a la membrana de la célula. Por lo que podemos decir que la estructura de las membranas es igual. La única diferencia entre las membranas del núcleo, del retículo y del aparato de Golgi y las vesículas con la membrana que cubre la célula es la cantidad de proteínas y de poros necesarios en la membrana celular, que permiten la comunicación con el mundo exterior de la célula. ¿Sí? El aparato de Golgi fue descrito por primera vez en 1898 por el microscopista italiano Camillo Golgi, y de ahí toma el nombre